La regla del contacto cero puede ser una de las formas más efectivas de recuperar a un ex o de superar una mala ruptura. De hecho, pues el contacto cero se define como un periodo de tiempo durante el cual no se contacta con el ex para que ambos puedan tener un espacio y un tiempo separados el uno del otro. Si se hace correctamente, la regla del contacto cero te va a ayudar a recuperarte de la ruptura, dejar de vivir en pánico y crecer como persona. Hoy hablemos de cómo y por qué funciona el contacto cero, ya sea para recuperarte de la ruptura como para recuperar a tu ex según sea el caso. También cuánto tiempo debe durar y qué es exactamente lo que tienes que hacer durante este periodo y además qué hacer en situaciones especiales donde hay hijos o a lo mejor trabajan juntos. Hay investigaciones que nos comprueban que el rechazo romántico o una ruptura tienen el mismo efecto en el cerebro que los de un adicto a las drogas que está sufriendo de abstinencia. El contacto cero significa no mensajes, no llamadas, no visitas ni encuentros casuales, no contacto por redes sociales ni mensajes y tampoco preguntas a los amigos que tienen en común. Si ves a tu ex como una adicción, sabes que no puedes dejar que ni la dosis más pequeña entre en tu vida, porque al romper con la adicción a tu ex, aprendes a vivir sin él o sin ella, incluso si lo que quieres es volver a estar juntos. Porque a menos que aprendas a vivir sin esta persona, pues lo más probable es que te sientas necesitado o necesitada cada vez que se vean o hablen. Y esto, pues inevitablemente va a hacer que pierdas cualquier atractivo para tu ex. Nadie quiere estar con una persona necesitada y desesperada. Y si quieres recuperar a tu ex, tienes que volver a convertirte en una persona segura y feliz. El contacto cero tiene como propósito que te tomes un tiempo lejos de tu ex para que puedas obtener una perspectiva y que puedas trabajar en ti mismo y convertirte en una mejor versión de ti. Y es importante que tengas bien claro que tienes que hacer esto por ti y no solo porque crees que te va a ayudar a recuperar a tu ex. Además, si tu objetivo es tener una relación sana y duradera, pues te va a dar muchísima más claridad sobre si eso es posible o no con tu ex. La regla del contacto cero es efectiva para recuperar a un ex porque está creando este espacio necesario entre ustedes que los va a ayudar a tener algo de perspectiva y poder sanar. La psicología humana no permite que el amor resurja mientras está en la inseguridad, la necesidad o la desesperación y que aparecen para nublar el juicio y alejan al ex. Pero cuando empiezas a no tener contacto, se crea un vacío entre ambos y tu ex no puede evitar comenzar a recordar las cosas buenas sobre ti y sobre la relación. Pero es bien importante entender que la regla de no contacto por sí sola no va a ayudarte a recuperar a tu ex. A menos que dejes de estar necesitado o necesitada, a menos que crezcas como persona, a menos que descubras cómo solucionar los problemas que los llevaron a la ruptura, tú y tu ex no van a volver a tener una relación duradera. De hecho, los estudios comprueban que lo más importante que ayuda a las personas a recuperar a su ex en una relación es una relación saludable en donde hay superación personal. Por eso, tienes que tomar algunas acciones durante el periodo sin contacto para poder convertirte en una mejor versión de ti mismo. Tienes que reconstruirte. El contacto cero te puede ayudar a recuperar a tu ex, pero si tu objetivo es mantenerlo permanentemente, el enfoque tienes que ponerlo en ti y en tu superación personal. Durante el contacto cero, vive tu vida y haz todo lo que puedas para sentirte mejor. Sé tu mejor amigo y cuídate. Este es el momento de convertirte en una persona feliz y segura. Tienes que aprender que no necesitas a tu ex para ser feliz. De hecho, no necesitas a tu ex para nada. Puede ser que lo quieras, pero no lo necesitas. Y hay una gran diferencia entre querer y necesitar. Y claro que este cambio de perspectiva pues no llega solito. Si solo te vas a tirar todo el día a ver la televisión y a comer helado, pues no vas a lograr absolutamente nada. Es por eso que tienes 4 categorías de cosas que tienes que cuidar y que son obligatorias durante la regla definitiva de no contacto. Lo primero es la actividad física. Una de las cosas más importantes que tienes que hacer durante el periodo de contacto cero es moverte. Tienes que tener alguna actividad física.
Y la razón es que el ejercicio libera endorfinas que te hacen sentir mejor. Y además, pues te pone en forma, lo que nuevamente te va a hacer sentir mejor. Así es que escoge lo que más se adapte a tus gustos y necesidades y comprométete a mover ese cuerpecito del sofá. Lo segundo son tus actividades sociales. Y aunque cada célula de tu cuerpo quiera que te quedes en casa y que te sientas miserable contigo mismo, tienes que obligarte a salir y pasar un buen rato con tus amigos y tus seres queridos. Estas son las personas que te hacen saber que aún eres amado y querido. Y pues eso es algo que definitivamente tienes que apreciar y agradecer. Lo tercero es practicar actividades que te relajen. Estás pasando por un momento difícil en tu vida y estás haciendo todo lo posible para sobrellevarlo. Así es que busca momentos y actividades que te relajen y que te hagan sentir tranquilo, tranquila. Haz yoga o medita o lee o pinta, escucha música, vete a un spa o nada más date un baño relajante. Y cuarto, busca actividades de superación personal. La superación personal es la clave para mantener a tu ex después y poder recuperarlo. Especialmente si tú y tu ex rompieron por inseguridad o por necesidad o por celos o por problemas de confianza o por problemas de comunicación. Si no te ocupas de esos problemas durante el periodo de no contacto, nunca vas a recuperar a tu ex en una relación que sea saludable. Haz introspección, lee libros de superación personal, aprende a controlar tus emociones y tus pensamientos. Toma terapia o haz cualquier cosa que te ayude a ver todo desde una perspectiva de amor propio que está buscando y que está evitando cometer los mismos viejos errores. Ahora, saber cuánto es el tiempo que se debe mantener el contacto cero, pues en realidad depende del tipo de ruptura que hayas tenido y de qué tan desesperado o necesitado hayas estado después de la ruptura. Se dice por ahí que pues debe durar por lo menos 21 días. Pero si tú crees que tu ruptura fue muy mala, pues puedes dejar pasar 60 o incluso 90 días. Recuerda, el tiempo cura y la tristeza y el enojo disminuyen con el tiempo después de una ruptura. No desesperes. Al final, el objetivo principal de no hacer contacto, pues es sanar la ruptura y recuperar la confianza. Así es que aunque quieras recuperar a tu ex, si todavía sientes dolor, continúa sin contacto y deja que el tiempo haga su magia. Pero, ¿qué pasa si no puedes aplicar el contacto cero cuando tienes hijos con tu ex o a lo mejor trabajan juntos? Si ese es tu caso, aún puedes aplicar la regla de no contacto con algunas variaciones. No inicies el contacto a menos que sea de verdad algo súper importante. Si trabajas con tu ex, pues tienes que hablar con él o con ella sobre cualquier cosa relacionada con el trabajo. Y si tienen hijos, pues tienen que hablar sobre cualquier cosa relacionada con los hijos. En estos casos, pues cuando inician el contacto, responde solo sobre el tema en cuestión y de la forma más cortés y educada posible. Pero no dejes que la conversación continúe más de lo necesario. Si ves que tu ex está tratando de hablar de algo personal, pues trata de terminar esta conversación de inmediato y sin ser grosero o grosera. Sé honesto y dile que necesitas espacio y tiempo. Si llega a haber algún conflicto relacionado con estos temas, busca la forma de resolverlo de la manera más amistosa. Antes de entrar en la conversación, aclárate sobre cuál es el problema, por qué esto es un problema, cómo te afecta y qué puede hacer tu ex para resolverlo. Si estás enojado o enojada, no contestes inmediatamente hasta que sientas que van a poder llegar a una solución juntos. Y no tengas miedo de tomar medidas serias si tu ex no está siendo razonable en estos momentos. Muchas veces a los ex les gusta hacer cosas para poder obtener una reacción de ti cuando pues estás aplicando esta regla de no contacto. Si, por ejemplo, tu ex está haciendo algo que está interfiriendo con tu trabajo, pues primero intenta hablar directamente y trata de resolver el conflicto. Dile exactamente lo que está haciendo, cómo te está haciendo sentir y qué es lo que pueden hacer para detener esto. Y si no te escucha, pues que no te dé miedo ir con su jefe o con tu jefe, para que puedan solucionar este conflicto. Piensa en la regla del contacto cero como una desintoxicación para tu mente y tu alma. Al principio va a ser bien difícil y de hecho pues puede que hasta tengas esta repentina e insoportable necesidad de llamarla. Y eso es completamente normal. Solo recuerda
que ese impulso no se debe al amor que tienes por tu ex. Es porque tu mente y tu alma son adictos a tu ex y solo estás pasando por estos síntomas de abstinencia y, por supuesto, por el miedo de perderlo o perderla. Tu mente es una maestra de la manipulación. Conoce todas tus debilidades y vulnerabilidades y te aseguro que las va a usar todas en tu contra porque quiere protegerte del dolor que sientes. Pero tienes que mantenerte fuerte. Tienes que entender que tú no eres tu mente. Tienes que volverte más poderoso o poderosa que estos impulsos que sientes por contactar a tu ex. Recuerda, tu mente está herida y está pasando por un proceso de abstinencia. Tienes que tratarla con cariño, pero no puedes ceder a las tentaciones. Haz todo lo que esté a tu alcance para sentirte mejor. Solo recuerda que contactar a tu ex, pues no va a hacerte sentir mejor. Si contactas a tu ex antes de tiempo, solo te vas a sentir peor y vas a perjudicar tus posibilidades de volver a estar juntos. En esencia, el contacto cero funciona mejor si lo usas para concentrarte en ti mismo en lugar de en tu ex. Funciona mejor si usas el tiempo lejos de tu ex para recuperarte de la ruptura y poder mejorar como persona. Así, el día que vuelvas a contactar, pues vas a ser una persona diferente. Una persona que está actuando por amor y no por miedo. Una persona que está buscando lo que quiere y no necesita que nadie la complete para ser feliz. Recuerda que los demás, incluido tu ex, te van a tratar y respetar en la misma medida en que tú te trates y te respetes. No te vayas ahí sin regalarme un like y nos vemos pronto. Bye.